Tal como han visto en el programa de este curso, que el que no lo ha visto les invito a que vea primero el programa, lo analice antes de escuchar esta presentación y además abrir un espacio por si tienen alguna pregunta para el programa. Como ven, este curso de planificación estratégica tiene unos objetivos fundamentales que busca desarrollar en ustedes la habilidad para desarrollar un plan estratégico, desarrollar una capacidad analítica, obviamente, del proceso de planificación. De manera que es un curso bastante dinámico donde se sustenta en el análisis, en el estudio de casos, en las discusiones individuales y o discusiones y análisis en equipo de trabajo. Se propone como objetivos lo siguiente: comprender los fundamentos y conceptos de la planificación estratégica, analizar la lógica del proceso de planificación estratégica, analizar el contexto externo e interno de la empresa, identificar las líneas estratégicas, así como sus iniciativas, y elaborar el plan. Es importante focalizarnos en estos objetivos porque los objetivos nos trazan una ruta de cómo se irá desarrollando todo el programa de la asignatura. Cuando hablamos de comprender los fundamentos del concepto de planificación estratégica, esto nos permitirá crear las bases conceptuales para comprender cuál va a ser la ruta crítica de la elaboración, que es uno de los resultados del plan estratégico, que es uno de los resultados de este curso. Esa lógica que indica el objetivo está dada en tres niveles: una lógica de análisis y diagnóstico, una de elaboración y otra de implementación. ¿Vamos nosotros a implementar el plan? No, definitivamente no, pero sí aprenderemos, una vez elaborado el plan, cuáles son las diferentes herramientas y enfoque metodológico para desplegarlo a través de toda la organización. De manera que es importante que veamos que este curso, además de esos objetivos antes señalados, nos permite desarrollar esas habilidades y conocimientos para la selección de estrategias que incrementen la capacidad competitiva de la organización. Nos provee de las habilidades para comprender el diseño de un proceso de planeación estratégica, de la calidad, y así como dominar las herramientas diagnósticas necesarias para una correcta selección estratégica. Esto ayuda obviamente a construir una visión integral de todo el proceso de planificación y estratégica y de calidad. Si seguimos analizando los elementos del programa, podemos ver que aspiramos a que ustedes y a que el curso, con la integración de cada uno de nosotros, desarrollen la capacidad analítica para la comprensión del entorno y la determinación del posicionamiento estratégico de la empresa. Y obviamente, como resultado esperado, la elaboración de un plan estratégico, que lo haremos de manera individual y en equipo. Un plan en equipo del sector y de manera individual de una empresa dentro de ese sector. Por lo tanto, desde ya les solicito que tengan la gentileza de ir presentando las propuestas de la conformación de los equipos, preferiblemente que no pasen de 3 personas, indicando el sector al cual pertenecen ustedes para hacer una distribución de los equipos de trabajo. La metodología que vamos a usar para desarrollar este curso es una metodología teórica práctica sustentada en 3 ejes temáticos: un análisis estratégico, un eje de formulación estratégica y uno de implantación de la estrategia. Esta metodología combina la participación individual, el trabajo de equipo, con exposiciones del profesor, con estudio de casos como método de enseñanza.
por lo que es relevante que ustedes, sea tanto de manera digital como de manera física, obtengan el principal de los libros indicado en el programa, porque los libros señalan los casos que vamos a discutir a través de esta asignatura. Luego, si al observar el libro, sea de manera digital o de manera física, van a ver que una vez, luego de la página 454 del libro, van a encontrar un documento que es la primera lectura que debemos ver, que es cómo analizar un caso. Y eso es importante porque como la asignatura se va a desarrollar a través del análisis de caso, pues es importante que sepamos cómo analizarlo. De manera que para la próxima clase sería interesante el que cada uno de ustedes ya haya leído ese componente que está inmediatamente después de la página 454 del material. Esta gráfica nos presenta algo importante. Lo importante en el concepto de la planificación estratégica es cómo ser competitivo sin fracasar en el intento, por lo que nos indica que aunque el fracaso es una posibilidad, en la medida en que nosotros planificamos, tenemos que disminuir el riesgo de fracasar. Por eso lo que planificamos es la estrategia, y por eso la estrategia está vinculada no a las mejores prácticas que normalmente se hacen, sino a qué diferente yo hago en una organización que agrega valor, qué diferente a mi competidor. Y esa diferencia tengo que hacerlo para buscar ventaja competitiva. Y esa ventaja competitiva vamos a ver que se refleja obteniendo rendimiento superior al promedio de la industria en el cual compito. De modo que es importante entender que desde ya lo que hagamos lo tenemos que hacer para potencializar las oportunidades que están en el entorno. En el tema de las estrategias y la gestión estratégica y los procesos de planificación, se entiende que uno está en un entorno competitivo y que por lo tanto, como señala la gráfica que están observando, en ese entorno competitivo no podemos subestimar ningún competidor, no importa que este sea grande o pequeño. Cualquier competidor pequeño se traga a un grande si su estrategia son más efectivas que la de ese grande. De modo que esta gráfica deja mucho un mensaje claro de que en estrategia, cuando uno está planificando, nada se menosprecia. Les decía que uno de los objetivos fundamentales es comprender los conceptos básicos de la planificación estratégica. Hoy vamos a comprender el concepto básico desde la historia, cómo se conceptualiza la planificación, sus aportes, las estrategias, su alcance, los tipos de planeación táctica y estrategia. Y estos conceptos no están presentados en el libro indicado, sino de manera dispersa. Lo único es que me gustaría que prestaran la atención porque es la base para comprender el proceso de gestión estratégica. Es relevante estar claro sobre la historia de este proceso, la historia que se sustenta en la relación entre una nueva gestión, una nueva era y una era anterior. Si observan el gráfico, notarán que en los años de 1950 a 1959 asociábamos la planificación estratégica como presupuesto, donde las organizaciones desarrollaban eso sin hacer ningún análisis estratégico, poniendo un tope en el gasto, y donde el rol principal estaba sustentado en el control de la tesorería. Es decir, era una mirada del proceso de planificación hacia adentro de la organización, porque en esencia en esos tiempos no existía un mercado abierto, habían pocos competidores, se trataba de una era donde no había regulaciones para monopolios, y obviamente la planificación
es un elemento que se construye sobre la base de la dinámica del entorno competitivo. Hoy vemos que la situación es diferente. Si vemos la década siguiente, en los años 60, 69, vemos que ya empezamos a hablar de planificación a largo plazo, de los Planning, Program, Budgeting and Evaluation System, y donde ya se plantea una estrategia global para toda la empresa. Esta se basa en objetivos y la forma de obtenerlo. Parece como que si estuviéramos todavía en esta época, lo cual es fundamental. Ya en los años 70, 79, ya el proceso de planificación se sustenta en el concepto de estrategia de negocio y una estrategia para cada uno de los negocios. Se introduce en el año 80, 89 el concepto de dirección estratégica, la estrategia corporativa para cada negocio, donde ya se empiezan a involucrar elementos más importantes de los procesos de calidad, y hoy por hoy se habla de gestión estratégica integral sustentado en el modelo del Balance Scorecard desarrollado por Norton y Kaplan ya en el 1992. Al inicio les comentaba que es importante los fundamentos, los conceptos fundamentales de este proceso. Y obviamente, si estamos en un programa de planificación estratégica y gerencial, es evidente que debemos iniciar definiendo el concepto de planeación. Para algunos autores, como Stoner, entiende que es el proceso de establecer metas y elegir medios para alcanzar dicha meta. Palabra relevante aquí: proceso de establecer metas y elegir medios. Toda gestión de planificación es un proceso y como proceso tiene esos tres componentes. Los insumos, que para la planificación es un diagnóstico. Las actividades que hacemos, que todo el proceso de consulta y validación y establecimiento de las iniciativas estratégicas para lograrlo. Y metas, que son y resultados, que son las metas que establecemos. La planificación, de acuerdo a COF, se anticipa a la toma de decisiones. Y esto es relevante. Nos preguntamos, ¿para qué y por qué planificamos? El único sentido que nos hace el planificar es disminuir el riesgo que demanda la toma de decisiones. Cada toma de decisiones involucra riesgo. En la medida en que planificamos esa toma de decisiones, disminuimos ese riesgo. Por eso la planificación se anticipa a la toma de decisiones y es un proceso de decidir antes de que se requiera la acción. Es como tenemos más riesgo cuando vamos hacia un camino sin saber hacia dónde nos dirigimos. La planificación es así. Lo que nos traza es el camino y cómo nos vamos a dirigir para lograr que, en este caso, las metas y los resultados. En esencia, esos resultados más significativos del proceso de planificación es su estrategia para la organización. Y el sentido que le da la estrategia a la organización es, sin duda alguna, potencializar las oportunidades que nos da el entorno. Ya vimos lo que era planificación. Ahora vamos a ver lo que es estrategia. Para algunos, estrategia es un plan general para asignar recursos que me den posición favorable en el mercado. Fíjense que aquí hablamos de asignación de plan, de asignación general y de recursos y de posición. Posición que se logra cuando potencializamos las oportunidades que nos da el entorno. Por eso, el entorno es quien define la estrategia. Y por eso ninguna estrategia hace sentido si no buscamos un entorno que es donde están los clientes, los competidores, los reguladores, la tecnología, los stakeholders. ¿Qué debo hacer? ¿Qué plan debo tener para potencializar
y posicionarme favorablemente dentro de ese entorno. Y ese es el sentido de la estrategia. Y por eso algunos la definen como un plan de ataque contra esos competidores para buscar posicionamiento. Y por eso otros consideran que es un medio para lograr de manera eficiente nuestra misión. Otro elemento fundamental es la misión. Cualquier acción que hagamos desde la perspectiva de planificación tiene que estar vinculado con el pensamiento y el sentido misional de la organización. De ahí que podemos resumir que la estrategia es la forma o manera de alcanzar un objetivo a lo que es planificado mediante la secuencia coherente de acciones a realizar. Y esa secuencia coherente sugieren iniciativas estratégicas. Y esas iniciativas pueden ser iniciativas de gestión o iniciativas de inversión. Por ejemplo, el usted establecer una iniciativa de un plan de calidad es una iniciativa de gestión, pero al hacer una iniciativa de la construcción de un taller especializado es una iniciativa de inversión. Es estratégica en la medida en que es nueva, es a largo plazo y permite lograr un reposicionamiento de la organización. ¿Cuál es la esencia del plan? ¿Por qué planificamos? Primero, planificamos por 3 consideraciones principales. La primera, minimizar riesgo, el riesgo que involucra la toma de decisión. Minimizar los riesgos en el cual el negocio puede estar involucrado. La segunda, para prevención. Definir consecuencias de acciones administrativas determinadas para prevenir esas acciones. Y tercero, para ser más eficiente, es decir, elevar el nivel de éxito de la organización, aumentando los niveles de competitividad de manera sostenible. En esencia, es facilitar el logro de los objetivos de la empresa, que implica tomar en cuenta la naturaleza del ámbito futuro en el cual deberán ejecutarse las acciones planificadas. De lo que se trata es de construir un futuro deseado y no de adivinarlo. Les decía que de lo que se trata en este proceso de planificación estratégica es de construir un futuro deseado, no de adivinarlo. Adivinar en los negocios es muy arriesgado. Por eso el diagnóstico es fundamental en este tipo de actividad. Vimos lo que establece y lo que nos aporta un plan estratégico. Vamos a ver ahora lo que establece la estrategia. Vimos lo que nos aporta la planificación, el planificar. Vamos a ver ahora lo que establece la estrategia. La estrategia nos ayuda a establecer una trayectoria, es decir, dentro de un flujo de acontecimientos, creando un comportamiento consistente frente a ellos. Nos dice por dónde debemos caminar. Nos permite mirar a una posición. ¿Cuál es la posición deseada que como empresa y en relación a ese ambiente externo, a sus mercados potenciales y futuro con el cual pretendo crear riqueza, deseo? Y nos da una perspectiva a partir de la cultura empresarial y concentrando la atención en cómo la intención estratégica difunde y se comparte dentro de la organización. Es decir, es importante ver estos ámbitos. Por un lado, el plan me permite disminuir riesgo, me permite ser eficiente y por otro lado, la estrategia me da una trayectoria, una posición, una perspectiva. Eso nos dice que el plan estratégico es un instrumento fundamental para los procesos de toma de decisiones y para colaborar y servir de sostén al curso de decisiones que la organización toma. En ese sentido, es oportuno tener un concepto claro de lo que es la planificación estratégica. Esta consiste en determinar la dirección que debe tener una entidad organizacional
para conseguir sus metas, objetivos y resultados en el largo y mediano plazo dentro de los marcos de sus fines, visión, misión, políticas y valores institucionales. Como observan, cuando hablamos de estrategia hablamos de largo plazo, hablamos de logro y hablamos de una vinculación esencial con el pensamiento estratégico y misional de la organización. En esa dirección se plantean, según su alcance, varios tipos de planeación. La planeación estratégica y la planeación táctica, como plantea Ackoff. La planeación estratégica identifica los objetivos y cubre un largo periodo. Importante, cuando hablamos de estrategia, hablamos de largo plazo. El largo plazo está vinculado mucho a la cultura de la organización. En nuestro país todavía hablamos de largo plazo cuando hablamos de planes a 5 años. Hay países que hablan de 10 años, otros de 15, otros de 50, y dependiendo del tipo de plan. Por ejemplo, tenemos una estrategia nacional de desarrollo que es un plan de desarrollo hasta el 2030. Es decir, fue del 12 al 30. Estamos hablando de 17 años, de 18 años. Tenemos planes decenales de educación, de salud, en otras áreas, planes cada 10 años. Tenemos planes plurianuales cada 4 años y seguro en su empresa se trabajan con planes cada 5 años. Lo que significa que esos son periodos de largo plazo y por lo tanto son planes estratégicos. Y la planificación táctica, que es el otro tipo de planificación, está subordinada a la estrategia y obviamente que busca la selección de medios que lleven al cumplimiento de objetivos en el corto y mediano plazo. Y esto nos permite dar respuesta a través de un plan estratégico con 3 preguntas fundamentales. ¿Dónde estamos? ¿Cómo vamos hacia allá? ¿Y hacia dónde vamos? Son las 3 preguntas fundamentales que desarrolla el plan. El dónde estamos nos los da el diagnóstico. ¿Cómo vamos hacia allá? Es lo que se desarrolla en el plan. Y hacia dónde vamos es lo que está contenido en nuestra visión organizacional. De manera que el plan es una mirada hacia el futuro, hacia el logro de la visión organizacional. ¿Y para qué hacemos todo esto? Primero, para tener más garantía de sobrevivir en un mercado sumamente competitivo, muy dinámico. Para optimizar los recursos disponibles de la organización. Para desarrollar el potencial humano de la organización, para acelerar su posible crecimiento multidimensional y para asegurar la continuidad de la organización independientemente de la permanencia de la persona. Es un enfoque institucionalista de las organizaciones. Y obviamente que todo esto parte del hecho de la necesidad de nosotros tener una mirada de qué ha sucedido en otro ámbito. En ese sentido, como yo le decía al comienzo y viendo que este es un componente de los elementos fundamentales, nosotros usaremos para comprender todo este proceso de planificación y dar respuesta a esas 3 preguntas anteriores y a las dimensiones y al alcance que nos da, usaremos el estudio de caso como instrumento de análisis y de discusión de este tipo de propuestas. Lo que pueden observar, vemos los elementos fundamentales para analizar un caso, que sobre estos elementos trabajaremos a través de todo el curso. Esto nos permitirá al finalizar el programa tener una mirada metodológica de los elementos que incluye un plan estratégico y que son los elementos que estarán presentes en un documento final que ustedes como participantes de este programa